Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano que se transmite de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por su radioestación en la 105.5 FM Radio Ven, y a la vez transmitimos también desde nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP para la ciudad de La Romana y para el resto del mundo. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y hoy es jueves, y como cada jueves tenemos la sección pastoral. Estamos trabajando el tema de la consejería a la luz de la palabra de Dios, la consejería bíblica, enfrentada con diversos temas de consejería como el mundo lo está usando hoy y como algunas iglesias también lo está usando. Antes de entrar en el tema del día de hoy, recuerde que la semana pasada quedamos con un tema que no lo hemos concluido. Estábamos hablando acerca de la unión con Cristo y sus implicaciones para la consejería bíblica, y el día de hoy yo voy a hablar acerca de el Evangelio y lo que pasó en la cruz, que es algo vital que el consejero bíblico debe usar siempre para dar la consejería. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Cuál fue el motivo que a nosotros nos da vida y vida en abundancia? Lo acontecido en la cruz. Antes de este espacio de Mundo Cristiano es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central y también por la Fundación Evangélica Ríos de Gracia, ambas instituciones ubicadas en la Espaillat 86 en la ciudad de La Romana. Tanto la Iglesia de Dios de la Profecía como las oficinas de la Fundación Evangélica Ríos de Gracia están en la Espaillat 86 en la ciudad de La Romana. Y desde aquí transmitimos no solo para la República Dominicana, saludos a la gente de San Juan, de Barahona, sino que también al resto del mundo por la internet, ¿ok? Eso es en radio. Ya en televisión estamos en YouTube 24/7, todos los videos, todas las secciones que grabamos aquí la mandamos automáticamente para YouTube y ambas son transmitidas al mismo tiempo. Bien, algunos anuncios en nuestra iglesia: lunes, miércoles y viernes, oración por Zoom a las 9 de la noche. Los martes, verdades bíblicas, también por Zoom a las 8, al igual que los jueves. Tenemos nuestro culto de alabanza y adoración por Zoom. Y los sábados, entonces, sí nos juntamos presencialmente con los jóvenes, sábados a las 10 de la mañana para nuestro servicio juvenil. Y los domingos a las 8 de la mañana nuestra escuela dominical, y a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracias. Así que la iglesia se abre solamente por el tema de la pandemia los sábados a las 10 de la mañana y los domingos desde las 8 de la mañana. Bien, vamos a entrar en la unión con Cristo y sus implicaciones para la consejería bíblica, y vamos a hablar específicamente el día de hoy de lo que pasó en la cruz. Lo primero que quiero hacer es traer un versículo a colación, que es Romanos capítulo 1, versículo 16. A veces cuando una persona va a buscar consejo donde su pastor o donde un líder de la iglesia, va básicamente por algo que le afectó o que le está afectando directamente en su vida emocional. Y al vivir una vida emocional centrada solamente en esa persona, en esa parte casi todos los seres humanos somos un poco egoístas. Siempre el que va a buscar consejo nunca trata de pensar cómo está la vida emocional del que aconseja. Así que por el momento no le interesa, porque nos interesa que nos den el consejo a nosotros,
para validar que lo que estoy haciendo está bien, que estoy en mis cabales, que estoy estable en mis emociones, cuando muchas veces no es así. La mayoría de veces por algún problema, por alguna dificultad, por algún tema financiero, y es necesario entonces que el que aconseja, que es el más experto en este asunto, entonces deba aconsejar siempre conforme a la palabra del Señor. No se avergüence de aconsejar conforme a la palabra del Señor. Y es ahí donde el apóstol Pablo entra en Romanos capítulo 1, verso 16, cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo decía eso? ¿Por qué era necesario que el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia que él no levantó y que ni siquiera él había visitado, como era la iglesia de Roma? Se asume que la iglesia de Roma fue levantada por Apolos, pero Pablo nunca había ido, pero se vio en la necesidad de escribir por varias razones, y una de ellas era que Roma en ese momento era la capital de la filosofía. Allí se reunían todos los filósofos y en algún aspecto acusaban al cristianismo de ser irradical, de ser irracional, de ser tonto y que solo era hecho para tontos. ¿Por qué? Porque el evangelio, sobre todo, no tenía una base. Recuerden que los sistemas religiosos tenían un sustento. Por ejemplo, el sistema religioso romano fue una copia exacta del sistema religioso griego. Eran los mismos dioses y las mismas historias y los mismos eventos, solo que los romanos le cambiaron el nombre. ¿Ok? Pero eran las mismas historias, los mismos eventos y todo manifestando y presentando a sus dioses como todopoderosos, sobre todo el dios Zeus, que era el dios para los griegos, pero para los romanos era el mismo dios, pero se llamaba Júpiter. ¿Ok? Y por eso al nombrar los planetas del sistema solar, nombran a Júpiter como el planeta más grande. ¿Por qué? Porque era en honor a su dios Júpiter, que era el mismo Zeus de los romanos, que era el mismo Zeus de los griegos. Ok. Así como el sistema religioso romano tenía sus bases, también el sistema religioso judío tenía sus bases. Ellos creían, tenían su historia, tenían sus eventos, tenían sus leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. El único sistema religioso que no tenía una leyenda y que no tenía una base y que no tenía un evento era, bueno, sí tenía un evento que era el evento de la cruz, pero el sustento para ese sistema religioso era tan endeble, era tan disperso que nadie podía creer así. Entonces ellos, el cristianismo en el siglo I sobre todo, que fue más difícil en toda su historia, fue la fundamentación del cristianismo en el siglo I, fue difícil de poder predicarlo y difícil de poder convencer a las personas. Era el propio Espíritu Santo que estaba trayendo a la mente de la gente que ya conocía la ley, trayendo que en Cristo se cumplía la ley. Ahora, los gentiles no entendían eso. Los gentiles, sobre todo, que eran básicamente religiosos, era necesario que ellos vieran una manifestación de poder. Por eso nos damos cuenta que en el siglo I, más que en todos los siglos de la historia, hubo milagros, hubo portentos, hubo sanidades. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban contrarrestar el sistema religioso que ellos tenían con la verdad y el poder. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe dice, cuando yo fui a ustedes no fui con palabras solamente, sino que fui con palabra y con poder, porque era necesario para ese momento. El evangelio se basa y se ha basado en toda su existencia en la fe, en creer en Jesucristo por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para los estamentos del siglo I, para las bases religiosas del siglo I, el evangelio era una locura.
El evangelio era una locura y eso, sobre todo en Roma, eso era lo que se hablaba. Por eso el apóstol Pablo usa la palabra avergonzarse. No, yo no he ido a Roma porque he sido estorbado. Él escribiéndole a los romanos le dice, yo no he ido a Roma porque he sido estorbado, todavía no es mi momento para allá. Y entonces en el verso 16 le dice, no es que yo me avergüence. Y de hecho, la palabra avergonzar, que es la palabra eispahomai, la usa solamente 3 veces en sus escritos. Una de ellas es en Romanos capítulo 1, versículo 16, la otra es en 2 de Timoteo, que lo voy a leer ahora, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, y más adelante en el capítulo 1, versículo 16, también lo usa para hablar de un siervo, diciendo que ese siervo no se avergonzó de tenerlos en su casa y de brindarle comida. Ahora bien, por esa razón estoy hablando de el sustento del sistema religioso, cosa que el cristianismo no lo tenía. Lo único que tenían ellos que comunicar era la verdad de Dios, sabiendo de que ellos no podían cambiar la mentalidad ni podían discutir, incluso porque no teníamos una base religiosa como las otras religiones. El evangelio era algo nuevo que nació en Cristo. No sé por qué nosotros hoy decimos ser evangélicos, pero a veces no usamos las escrituras de Cristo para acá, de la cruz para acá, porque esa es la buena noticia, esa es la nueva noticia, eso es el evangelio. Entonces, los judíos siguen usando el Antiguo Testamento y los cristianos hoy más que nunca predican más el Antiguo Testamento que el Evangelio. Entonces, ahí es donde voy, a los consejeros, a los pastores del día de hoy. Nuestro trabajo más que todas las cosas es anunciar el evangelio de Jesucristo, y el evangelio, la buena noticia, comienza con lo que pasó en la cruz. Tuve que introducir todo eso para entonces poder explicar qué pasó en la cruz, ¿ok? El consejero bíblico siempre debe usar el evangelio para aconsejar. Ese es el primer punto que quiero tocar. El consejero bíblico siempre debe usar el evangelio para aconsejar. ¿Por qué, pastor? Primero, porque es evangélico. Y segundo, porque a la gente a veces se le olvida qué pasó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el consejero bíblico siempre debe recordarle a las personas que vienen a buscar un consejo qué pasó en la cruz. No debes olvidarte, porque si la persona lo olvidó, lo recordará y eso le dará nuevas fuerzas. Y si la persona no lo sabía, pues lo va a aprender y entonces va a tener que tomar una decisión basada en la fe. Al recordar que en la cruz nosotros fuimos dotados de poder, de amor y de dominio propio por el sacrificio de Cristo y por el Espíritu Santo que hoy vive en nosotros, que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Otra cosa es que el consejero bíblico debe perfectamente entender lo que pasó en la cruz del Calvario, porque si no entiende lo que pasó en la cruz del Calvario, entonces su consejo no será efectivo. Y déjeme en pocos minutos poder explicar qué pasó en la cruz. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice también que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos paz para con Dios, es decir, al momento de presentarnos delante de Dios, éramos consumidos por su ira, por nuestro pecado. Y nuestro pecado nunca jamás se acercaría ni nos empujaría a buscar a Dios. Entonces, el sacrificio de la cruz que hizo, quitar nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es creer en lo que pasó en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio quita nuestros pecados. Y entonces al quitar nuestros pecados hay una transacción de contabilidad allí, porque a nosotros se nos da la justicia del que estaba en la cruz. Por eso es que el apóstol dice que Él padeció, Él pereció, el justo
por los injustos, para que nosotros, siendo malos, siendo pecadores, entonces podamos ir a la presencia de Dios. A eso era que se refería Isaías cuando dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado que cargábamos. Pero al mirar a la cruz, el pecado de nosotros es quitado y es puesto en el que está en la cruz del Calvario. Y al Él llevar nuestro pecado, entonces de su justicia nos da para que nosotros hoy podamos entrar a la presencia de Dios tranquilamente y no ser consumidos. ¿Por qué? Porque la sangre del Hijo nos limpió y nos quitó el pecado. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hay que recordarle a todo el que aconsejamos. A todo el que le vamos a dar un consejo es hacerle entender primero, tú entiendes qué pasó en la cruz, ¿verdad? Tú entiendes que tu situación es algo que le pasa a mucha gente, pero que hay sanidad en la cruz, hay liberación, hay libertad en la cruz. Jesús fue el que dijo, traigan a mí sus cargas, de hecho, hasta sus pecados, tráiganlo a mí, yo los voy a hacer descansar. Y no solo le voy a hacer descansar, sino que le voy a dar una vestimenta de justicia, de santidad. Por eso el apóstol Pablo dice, somos justos, llegamos a ser justos por creer en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y al recibir esa justicia por Jesucristo, no nuestra propia justicia, sino la justicia del que estaba en la cruz del Calvario, del que murió en la cruz del Calvario, entonces nosotros nos ponemos su vestimenta, que es justicia, y por esa razón entramos a la presencia de Dios muy tranquilamente, sin ser consumidos por la ira de Dios. Entonces, entendiendo este punto, Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8, de la manera siguiente. Voy a tocar algunos versos aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Fíjense cómo dice la Escritura. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A veces nos avergonzamos no del Evangelio, sino de nuestra situación, sino de nuestro modo de vivir. Alguien llega, nos afecta en nuestras relaciones con otro, en los negocios, y entonces nos sentimos deprimidos, nos sentimos acabados, nos sentimos destruidos, y es necesario que ahí el consejero bíblico pueda ir con lo que pasó en la cruz del Calvario. Y recordarle al que necesita un consejo, recordarle qué fue más grande, lo que pasó en la cruz, la muerte de aquel que murió en la cruz para salvarnos, o que perdiste, qué sé yo, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos en un negocio. O que tu esposa no quiere hablar contigo. ¿Tiene eso remedio? Porque lo que pasó en la cruz del Calvario era para muerte, donde el Señor nos está pidiendo, tienen que morir conmigo. ¿Para qué? Para que el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, también nos pueda levantar a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo sigue diciendo, no te avergüences, ni de mí, no te avergüences ni del Evangelio, ni de mí. Versículo 9, mire lo que dice. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras vivencias, no conforme a nuestros testimonios, ni conforme a que somos buenos y a las cosas buenas que hemos hecho. Él no nos llamó conforme a eso, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dios nos dio la gracia en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy vivamos en Cristo, pero también, aparte de llevar las marcas de Cristo en nosotros, las acusaciones del mundo, porque la vida cristiana en este mundo, sobre todo hoy, es más difícil. Esto no está fácil, amados hermanos, y sobre todo para aquel que mantiene su fe en el Hijo de Dios. Si tú dices hoy ser cristiano, no lo seas solo porque está la moda o porque es tendencia o porque eso es lo que está, como dicen la gente de la calle, lo que está chilling, lo que está nice. No,
debes hacerlo de corazón, sin avergonzarte, porque sabiendo que el que se avergüenza de Cristo en la tierra, él se avergonzará delante del Padre. El versículo 10, el apóstol sigue diciendo, pero que ahora ha sido manifestado, y está diciendo, esa gracia, ese poder de Dios ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Dice él, por el Evangelio. Nosotros como predicadores del Evangelio no podemos predicar otra cosa que no sea el Evangelio. Ojo, pero tampoco podemos aconsejar en otra vía que no sea en la vía del Evangelio. Un buen consejero bíblico siempre debe entender, y ya hablé de lo que pasó en la cruz, entender lo que pasó en la cruz, pero también entender lo que significa el Evangelio de Jesucristo, por el cual estamos llamados, estamos puestos, no para ser ricos, ni para tener casas nuevas, ni carros nuevos. No es para eso. El Señor Jesús no murió para eso. El Señor Jesús no murió para que nosotros subamos de niveles, ni para que seamos grandes, ni para que... No, el Señor Jesús murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y para entrenarnos en sus padecimientos. Porque eso sí ya no se habla, eso no se predica, amados hermanos, no se predica el padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario y que somos llamados nosotros, los consejeros y los aconsejados, somos llamados a padecer con Cristo. ¿Para qué? Para que juntamente con Cristo seamos resucitados. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9. Permítame ir allá, por favor, para compartirlo con usted, porque me encanta sobre todo los escritos de Pablo a Romano, porque Romano es la columna vertebral del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Romano que somos muertos al pecado, pero para resucitar con Cristo. Entonces, si somos muertos al pecado, debemos padecer con el que padece en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hay que recordarle siempre al que nosotros aconsejamos. Capítulo 6 de Romanos, versículos 8 y 9 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí está, tenemos que morir con Cristo. Porque decimos que buena vida en Cristo, qué bien se goza, aquí se vive, aquí se baila, aquí gloria a Dios, qué bueno. Eso no está mal, eso está bien, hermano, que nos gocemos en el Señor. Pero nunca debe quitarse de nuestra mente de que el Evangelio refiere que nosotros también fuimos llamados a morir con Cristo para que la vida de Dios sea manifiesta y el mismo poder que resucitó a Cristo también nos resucite a nosotros juntamente con Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que ya los padecimientos de este mundo no deben de ni estorbarme, ni hacerme sentir triste. Versículo 9 dice, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte al pecado, la muerte no se enseñorea más de él, ni tampoco se enseñorean de aquellos que mueren con Cristo. Entonces, al morir con Cristo, nosotros automáticamente, amados hermanos, también morimos a los rudimentos del mundo. Y es lo que el apóstol Pablo, cuando escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice que ya morimos, estamos muertos ante los rudimentos. Y aquí la palabra rudimento lo que se traduce es como principios del mundo. Como morimos a los principios del mundo, ahora resucitamos con Cristo. Y Pablo lo refiere más adelante en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Entonces, si hemos muerto con Cristo, ¿por qué razón los rudimentos de este mundo nos siguen haciendo daño el día de hoy? Nos damos cuenta que la mayoría de las situaciones que tiene el ser humano hoy no son de carácter psicológicos, son de carácter espiritual. Por eso estamos centrados de que en aspectos espirituales no se puede enviar al psicólogo.
tiene que enviarse donde un consejero espiritual bíblico que le recuerde a la gente el evangelio. Y con esto no estoy en contra de la psicología ni de la terapia, de hecho yo soy terapeuta, pero los aspectos bíblicos deben ser tratados únicamente por la Biblia, por la palabra de Dios. Si alguien necesita un consejo bíblico, no vaya donde el psicólogo porque no le va a dar el consejo bíblico. No vaya donde el terapeuta porque no le va a dar el consejo bíblico. Vaya donde la persona que es delegada por Dios, que tiene la autoridad para aconsejar bíblicamente. Yo con esto cierro. Muchas gracias y la semana que viene seguimos con estos temas. El Señor les bendiga.